Mateo 11:2 nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se está refiriendo con este versículo? ¿Será que nos está diciendo que Satanás, que bueno, ya lo asociamos con violencia, ¿no?, está arrebatando a todos aquellos que siguen a Cristo por la fuerza? ¿O nos está queriendo decir otra cosa? Vamos a ver, para que vayamos cogiendo conceptos, lo que nos dice el diccionario Strong acerca de violencia, en ese versículo precisamente, y nos habla de biazo, que dice que es forzar, meterse a la fuerza o pasivamente ser atrapado, sufrir violencia, esforzarse. Luego viene de G9070, que es vía, que dice probablemente afín a 979, mediante la idea de actividad vital, fuerza, violencia, y el 979 nos dice que es bios, que la palabra primaria vida, literalmente en el estado presente de existencia, por implicación los medios de vivir, bien sustento de vida. Quedémonos con estas definiciones que nos da aquí el diccionario Strong acerca de el griego, o de la palabra griega para violencia y todos sus significados, porque veremos, seguro que algunos ya saben a qué se refiere ese versículo o lo han leído en el Espíritu de Profecía, y veremos cosas realmente sorprendentes con lo que el Espíritu de Profecía nos explica acerca de este tema. Los violentos lo toman por la fuerza. Bienvenidos. Y es un versículo que lo había leído, sí, bastantes veces, pero nunca me había puesto a meditar en él ni a lo que significaba hasta que me encontré estos escritos de Elena White que lo explican de una manera genial. Pero antes de ello vamos a iniciar nuestra meditación con la oración. Bendito Padre que está en el cielo, Señor, santo, glorificado, honrado sea su nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos da cada día, por su amor, por su misericordia. Porque a pesar de lo que somos, usted sigue teniendo paciencia, Señor, nos sigue guiando y ayudando en este transitar, Señor, que no nos es fácil. Guarde de su pueblo, guarde, Señor, de aquellos que están padeciendo algún tipo de necesidad, algún tipo de problema, que usted pueda darles la salida conforme sea su voluntad. Quédese con todos aquellos, Señor, que están enfermos, que su mano sanadora pueda llegar hacia ellos en este momento. Ayúdenos y acompáñenos siempre. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y como lo mencionábamos al principio, Mateo 11:12 comienza que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde la predicación de este precursor, el que iba a preparar el camino para cuando Cristo viniera a este mundo por primera vez, el reino de los cielos dice que sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Vamos a empezar a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía sobre este interesante tema. Es necesario trabajar con ahínco para que tengamos la fuerza de Dios para resistir al enemigo cuando venga como una inundación. Debemos agonizar para someter el yo, porque la autocomplacencia y la autoindulgencia son los pecados más engañosos que aturden la conciencia y ciegan el entendimiento, o que aquellos que han escuchado el mensaje de prueba despierten de su sueño y no permanezcan más en la indiferencia descuidada. Necesitamos el deseo ferviente de la viuda importuna y de la mujer sirofenicia, una determinación que no sea rechazada. Y aquí ya vamos viendo algunas de las palabras que veíamos en la definición de violencia en el diccionario Strong. Nos habla de fuerza, nos habla de vida, de algo enérgico, también mencionaba en alguno de los cognados. Es necesario, dice, trabajar con ahínco para poder resistir las acechanzas del enemigo. Cuando venga hacia nosotros, con todos sus engaños, con todas sus ardidez, que solamente Él es capaz de hacer. Si nosotros no sometemos nuestro yo con fuerza, con determinación, pues el enemigo
nos arrastrará y nos hará caer completamente en un hoyo del cual nunca podremos salir. Y nos dice aquí que aquellos que han escuchado el mensaje de prueba, que despierten, aquellos que lamentablemente han estado dormidos por mucho tiempo, pero que son sinceros y al escuchar la voz justamente del tercer Elías, aquí nos está hablando de ese segundo Elías que fue Juan el Bautista, y nos está relacionando todo esto, pues que puedan abrir completamente sus corazones y vean la necesidad que tenemos de ¿qué? De ser fervientes como la viuda importuna, dice, y la mujer sirofenicia, que con una determinación impresionante apelaron a Cristo y no fueron rechazadas. Muchísimos, están cometiendo el error fatal al no prestar atención a esta lección de la providencia de Dios. La paz y el descanso solo pueden asegurarse mediante que el conflicto, vamos viendo ya más cosas a lo que se refiere de violencia o los violentos. Las potencias de la luz y de las tinieblas están dispuestas y nosotros debemos participar individualmente en la lucha. Jacob luchó toda la noche con Dios antes de obtener la victoria. Mientras suplicaba a Dios en oración, sintió que le ponían una mano fuerte. Pensando que era la mano de un enemigo, puso su fuerza para resistirlo. Luchó durante horas, pero no consiguió nada sobre su oponente y no se atrevió a relajar sus esfuerzos ni un momento para no ser vencido y perder la vida. Así transcurrió la contienda hasta el amanecer sin que ninguno de los dos obtuviera la victoria. Entonces el forastero puso fin al conflicto, tocó el muslo de Jacob y la fuerza del luchador quedó paralizada. No fue hasta entonces que Jacob supo quién era realmente su oponente y cayendo tullido y llorando sobre su cuello, suplicó por su vida. Y aquí nos habla de Jacob y de esa lucha que tuvo con el ángel de Jehová. Aquí Jacob realmente estaba sabiendo perfectamente lo que nos dice Mateo 11:12, que solo los violentos lo arrebatan. Luchó, dice, en ese conflicto horas y horas, y a pesar de que veía que su oponente era más fuerte que él, que no cabía duda de eso, él no se rindió y siguió hasta llegar al punto en el que el ángel de Jehová ya vio que realmente Jacob estaba haciendo lo correcto y por lo tanto él detuvo el conflicto. Pero Jacob supo que podía obtener la paz y el descanso solamente mediante el conflicto, mediante la lucha diaria, mediante poner todas sus fuerzas para poder resistir el mal. Esa es una lección que nosotros tenemos porque sabemos que pasaremos por esa misma lucha que pasó Jacob. Pasaremos y estamos pasando ya, pero será completamente en todo su esplendor cuando vengan los problemas, cuando la persecución comience ya completamente sobre nosotros. Y entonces solamente con perseverancia, con fuerza, con energía, es como podremos conseguir la victoria. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Esta violencia toma todo el corazón. Ser de doble ánimo es ser inestable. La resolución, la abnegación y el esfuerzo consagrado son necesarios para el trabajo de preparación. El entendimiento y la conciencia pueden estar unidos, pero si la voluntad no se pone a trabajar, fracasaremos. Todas las facultades y sentimientos deben estar comprometidos. El ardor y la oración sincera deben sustituir la desgana y la indiferencia. Solo mediante el esfuerzo serio y decidido y la fe en los méritos de Cristo podemos vencer y ganar el reino de los cielos. Nuestro tiempo de trabajo es corto. Pronto vendrá Cristo por segunda vez. Que Dios ayude a los que han escuchado el mensaje de advertencia a recordar que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza o lo arrebatan, como nos dice la versión que hemos leído al principio. Entonces aquí ya nos va quedando completamente claro a qué se está refiriendo este versículo. Esta violencia, que ya en la otra cita ya lo veremos por completo lo que significa, y ya lo hemos visto al principio con el diccionario Strong, pero ya nos quedará un poco más claro. Toma todo el corazón del cristiano. Ser de doble ánimo, dice, es ser inestable. Si nosotros hoy día tenemos una determinación,
pero mañana ya esa determinación ha bajado completamente. O hoy día estamos a la mitad de esa determinación y al día siguiente volvemos a estar al 100%. No, no podemos ser inestables, no podemos ser inconstantes, porque de esa manera, ¿qué vendrá? Satanás nos arrebatará a nosotros. La resolución, la abnegación y el esfuerzo consagrado son necesarios, dice, para el trabajo de preparación. Sin resolución, sin determinación, sin fuerza, sin una completa sumisión a la voluntad de Dios, por más que nosotros digamos, no podremos estar preparados para cuando Cristo venga. El ardor y la oración sincera deben de sustituir la desgana y la indiferencia que muchas veces nos agarra, que muchas veces nos hace presa de ello, pero solo mediante el esfuerzo serio y decidido y la fe en los méritos de Cristo es como nosotros vamos a poder vencer. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La voluntad, nuestra voluntad, es lo único que tenemos, es lo único que nosotros podemos dar y decidir. Si nuestra voluntad no la ponemos a los pies de Cristo, si no hacemos el esfuerzo para poder controlarla, ¿qué va a pasar? Pues que lógicamente iremos a la ruina eterna y Satanás habrá ganado la batalla sobre nosotros. Un profundo sentido de nuestra necesidad, un gran deseo de recibir las cosas que pedimos deben caracterizar nuestras oraciones, de lo contrario no serán oídas. Pero no debemos cansarnos y dejar de pedir porque nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí se entiende por violencia un santo fervor, como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmadas, pero persistentemente delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. El propósito de Dios es manifestarse a sí mismo en su providencia y en su gracia. El objeto de nuestras oraciones debe de ser la gloria de Dios y no la glorificación de nosotros mismos. Entonces aquí ya es completamente claro que nos habla de que esa violencia de la que habla aquí significa un santo fervor, significa una fuerza, una perseverancia, significa que debemos de dar completamente toda nuestra vida a Dios. Debemos de poner todas las energías, todo absolutamente, ¿para qué? Para arrebatar, para tomar por la fuerza, pero no en el sentido del cual nosotros entendemos, lógicamente, como lo hace Satanás, ¿no? Aquí se está refiriendo que únicamente con una fuerza en la oración, nos está hablando también aquí de la oración, que si nosotros no sentimos una profunda necesidad y un gran deseo de recibir las cosas que pedimos, y nosotros vamos orando y vamos diciendo así desganados, Señor, te pido por esto, como un mantra, pues ¿qué va a pasar? Que esas oraciones realmente no van a ser oídas. ¿Cómo pueden ser oídas una cosa en la que nosotros no estamos poniendo todo nuestro fervor, toda nuestra voluntad, sino que lo estamos viendo como algo sin la verdadera importancia que tiene? Por lo tanto, no debemos de cansarnos de pedir por aquello que estamos necesitando. Nuestra obra consiste, dice, en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados, en acercarnos con fe a Dios, y es de esa manera como el propósito de Dios será manifestado en nosotros mismos. Es como nos va a llenar de su gracia, es como nos va a llenar de su fuerza. Pero si nosotros hacemos esfuerzos completamente esporádicos, esfuerzos totalmente desganados, ¿qué va a pasar? Que lógicamente Satanás no ganará totalmente la batalla. Cuando se refiere a que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan o lo toman por la fuerza, como dice el título de esta meditación, se refiere a que nosotros tenemos que tener una determinación osada, como la tuvo Jacob, cuando luchó palmo a palmo con aquel ángel de Jehová, con aquel que veía que era más fuerte que él, mas sin embargo no se rindió, siguió una y otra vez hasta que pudo obtener la paz y el descanso que tanto necesitaba. Si queremos nosotros estar preparados para cuando Cristo venga, ¿qué debemos de hacer? Pues poner todas las energías, toda nuestra vida, si es necesario, para que Cristo pueda llenarnos completamente y nos haga aptos para entrar en el reino de los cielos. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.